Listo. Bueno, hola, ¿cómo están? Este es un video para apoyar el trabajo basado en el Markdown sobre inferencia y significancia estadística. En este se refiere que va a ser para un estadístico porque en algún momento vamos a empezar a trabajar a partir de un solo valor. Ese un solo valor va a ser la media o una proporción y lo que vamos a probar es su significancia estadística. Bueno, para ello vamos a trabajar con el Markdown correspondiente a este tema de inferencia y significancia estadística dentro del apartado de actividades de R de la página del curso. Bueno, empecemos por la primera parte. La primera parte consiste en definir qué es una inferencia, qué es la estadística inferencial y por qué es importante la estadística inferencial para esto, que se llama generación de conocimiento a través de inferencias. En términos muy tradicionales, una inferencia es una manera de conocer algo que desconocemos a partir de algo que sí conocemos. De esta manera es como la ciencia se ha ido adentrando al conocimiento de la realidad que estudia mediante inferencias. Ese es como empieza a trabajar. En este caso, este proceso de generación de conocimiento parte de esta definición de una inferencia consiste en conocer algo que se desconoce a partir de elementos dados o elementos conocidos. Esos elementos conocidos son los datos. Y lo que usualmente se quiere conocer y que de inicio se desconoce es, en ese caso, cómo se comporta la población o cómo se comporta nuestra variable para la población. Pero recuerden que estos datos conocidos es la información que tenemos para nuestra variable de interés, pero solamente en la muestra. De manera que lo que conocemos es la información de la muestra, lo que desconocemos es qué le pasa a las variables de interés, pero en la población. Eso es lo desconocido. Y eso es lo importante de la estadística inferencial, que a partir de información que tenemos en una muestra, hacemos la evaluación probabilística de esta información para saber qué tan probable es lo que estamos viendo en nuestra muestra o no respecto de lo que puede ocurrir en la población. Y a partir de eso hacemos un proceso que se llama generalización. Generalizamos nuestras inferencias partiendo de la muestra, las generalizamos hacia la población y de esa manera empezamos a conocer realmente lo que le interesa a la estadística inferencial, lo que le interesa es conocer a la población. Es como dice de alguna manera Cobo, la inferencia pretende generalizar la información contenida en unos datos a un cuerpo de conocimientos más amplio, y ese cuerpo de conocimientos más amplio es la población. Bueno, formalmente la estadística inferencial o las inferencias que se prueban en términos más formales se llaman hipótesis. Las hipótesis más formales están caracterizadas por algunos elementos, y estos elementos o los elementos que integran a las hipótesis son de dos tipos. Uno son variables. Ese es el primer elemento de una hipótesis, y el segundo elemento de unas hipótesis son las relaciones que se plantean entre variables. En este caso vamos a trabajar con un tipo de hipótesis especial, y estas hipótesis se llaman hipótesis estadísticas. En el trabajo de la inferencia estadística, las hipótesis tienen dos características básicas. La primera característica es cuál es el rol que adoptan en la investigación. Esa es la primera característica de las hipótesis estadísticas. Y la segunda característica se trata de cuál es la relación que se está evaluando. En este caso, cuál es la dirección de la relación que se está planteando entre las variables. Hay hipótesis que se llaman unidireccionales. Estas se refieren a aquellas que plantean una relación ya sea en mayor que o menor que en la relación entre las variables. Y la segunda dirección
de estas hipótesis son aquellas que se llaman bidireccionales o hipótesis de diferencias. Las primeras hipótesis según el rol identifiquen que hay dos tipos de hipótesis según el rol. Una se llaman hipótesis alternativas o usualmente se les llaman en términos metodológicos las hipótesis de trabajo. Estas hipótesis alternativas o de trabajo son esas hipótesis tradicionales que en los cursos de metodología nos enseñan a generar. Son nuestras inferencias, son nuestras respuestas a preguntas de investigación o lo que creemos que está ocurriendo. En caso contrario, la otra hipótesis, el otro tipo de hipótesis estadística con la que se trabaja es la hipótesis nula. La hipótesis nula es muy importante porque si bien esta primera es una hipótesis alternativa, por ejemplo aquí se puede estar afirmando que Y depende de X, si se mueve X, de alguna manera también se va a mover y lo que hace, esta es nuestra hipótesis de trabajo, y lo que hace la hipótesis nula es que ésta rechaza o niega la relación sistemática que se estableció previamente en nuestra hipótesis de trabajo. Esto de rechazar o negar, ojo, no es lo mismo que referir lo contrario de lo que plantea nuestra hipótesis alternativa. Rechazo quiere decir que lo que creemos que está pasando no ocurre. Y por ejemplo, una hipótesis nula, aquí lo que dice es que Y no depende de X. Esto es lo que hace una hipótesis nula, rechaza lo que creemos que está ocurriendo en nuestra hipótesis alternativa. Y es muy importante tener en cuenta la hipótesis nula porque va a ser el elemento sobre el cual vamos a estar trabajando al hacer las pruebas de hipótesis y evaluar su significancia estadística. Y hasta aquí el primer video.